Ok, tengan todos muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta primera clase de la segunda etapa del tercer periodo. Corresponde hablar acerca de la cuenta y el catálogo de cuentas. Vamos a ver la parte teórica. Esta sería la última parte teórica que vamos a ver en lo que resta del año. Y a partir de la otra clase vamos a empezar a hacer ya ejercicios contables, cierres contables. Vamos a ver ahora tres subtemas. El primero es la cuenta, el segundo es el catálogo de cuentas y el tercero es la ecuación contable. Eh, Veamos primero la definición de qué es la cuenta. La cuenta es el medio eficaz que se utiliza en contabilidad para registrar los aumentos y disminuciones que experimenta una partida de activo, pasivo y capital. Ya vamos a hablar acerca del activo, del pasivo y del capital. Como consecuencia de una serie de operaciones mercantiles que se realizan en una entidad, ya sea en forma de sociedad o de empresa individual. Entonces, ¿qué es la cuenta? Para poder comprender las transacciones que se realizan en una empresa de compra, de venta, de pago de recibo, de cobrar una deuda, de cancelar sueldos a los empleados, el adquirir un bien, eh, una maquinaria para la empresa. A eso se le llama movimientos o transacciones. Esas transacciones se registran y a ese registro se le llama cuenta. Por ejemplo, si la empresa es comercial y compra producto, la cuenta se va a llamar compras, por decir algo. Cuando la empresa vende un producto, la cuenta se llama ventas. Cuando la empresa paga sueldos a sus empleados, hay una cuenta que se llama eh, gasto de venta o gasto de administración. Entonces, el registro que se hace, a eso se le llama cuenta. La cuenta es el medio eficaz que se utiliza en contabilidad para registrar los aumentos y disminuciones que experimenta una partida de activo, pasivo y capital. Cuando aumenta una transacción, cuando aumenta, cuando hay un movimiento en una transacción, lo que se registra, a eso se le llama cuenta. Veamos lo siguiente. Los aumentos y disminuciones que experimentan las cuentas se registran por medio de cargos y por medio de abonos. Cuando yo aumento una cuenta, a eso se le llama cargo. Cuando yo disminuyo una cuenta, a eso se le llama abonos. Los cargos son débitos y los abonos son créditos, perdón. Veamos. Para fines didácticos, la forma más generalizada de ilustrar los movimientos de una cuenta es a través de un esquema de cuenta llamado esquema T. A partir de ahora, usted se va a familiarizar con la cuenta T o esquema T, la cual se ilustra a continuación. Esta es la forma de una cuenta. Se le llama cuenta T porque tiene la forma de una T. Al inicio, en el encabezado de la cuenta va el nombre de la cuenta. Vamos a entender que al lado izquierdo de la cuenta se le llama debe y al lado derecho se le llama haber. En el debe se registran los cargos que también son los débitos. Cuando yo digo cargos es cuando yo aumento una cuenta, en este caso que si fuese del activo. Pero lo que yo registro al lado izquierdo en el debe se llama cargos. Lo que yo registro al lado derecho, o sea, en el haber, se llaman abonos. Repito, eh, las cuentas tienen un esquema o una forma. El más común se llama esquema o cuenta T. ¿Por qué se llama cuenta T? Porque tiene la forma, mire, de una T. Arriba de esta T va el nombre de la cuenta. Por ejemplo, compras, ventas, gastos de administración, gasto de venta. Arriba va el nombre. Las anotaciones de la izquierda, en la izquierda ese lado se llama debe. El lado derecho se llama haber. Ya vamos a ver que dependiendo la naturaleza de la cuenta, algunas cuentas aumentan en el debe y otras aumentan en el haber. Lo que me interesa en este momento es que comprendan que el lado izquierdo de la cuenta se llama debe
el lado derecho se llama haber. Las anotaciones que se hacen en el debe se llaman cargos y las anotaciones que se hacen en el haber se llaman abonos. Eh, para poder tener claro eh, toda empresa dónde va a registrar sus transacciones, debe de tener en cuenta cuáles son las cuentas que la empresa va a utilizar. Eh, la cuenta que la empresa utilice dependerá a lo que se dedique. Entonces, ¿a dónde voy a anotar las diferentes transacciones? Yo debo de tener claro como contador de una empresa en qué cuenta yo voy a meter, por decir algo, en qué cuenta yo voy a registrar el movimiento que se está haciendo. Entonces, hay un listado de cuentas. Ya les mencioné algunas: compras, ventas, gastos de administración, gastos financieros, gastos de venta, propiedad, plantilla, equipo, gastos pagados por anticipado. Hay una lista. Dependiendo de la transacción que se va a hacer, usted como contador debe determinar en qué cuenta va a registrar y si lo va a hacer en el debe o si lo va a hacer en el haber. Entonces, toda empresa debe de contar con un catálogo de cuentas, es decir, un listado de cuentas donde el contador, donde la persona encargada de registrar los asientos contables, debe de tener claro en qué cuentas va a hacer esos registros. Entonces, para eso hay que tener un listado de cuentas. A ese listado de cuentas se le llama catálogo de cuentas. Veamos las generalidades del catálogo de cuentas. Toda empresa que lleve contabilidad formal, por pequeña o sencilla que ésta sea, siempre debe de contar con un plan o catálogo de cuentas, el cual refleja la estructura del sistema contable que se utiliza para el registro y control de las operaciones diarias que realizan en toda entidad económica. Toda empresa que lleve contabilidad formal debe de tener un catálogo de cuentas. Veamos la definición exacta del catálogo de cuentas. Concepto. El catálogo de cuentas es un listado en el cual se representan debidamente clasificadas en sus respectivos rubros el número y nombre de las distintas cuentas que se utilizan en el sistema de contabilidad adoptado por una empresa en particular. ¿Qué es el catálogo de cuentas? El catálogo de cuentas es un listado en el cual se representan debidamente clasificadas en sus respectivos rubros, ya vamos a ver esos rubros, el número y nombre de las distintas cuentas que se van a utilizar para hacer los asientos contables. Entonces, el catálogo de cuentas es la lista de cuentas que la empresa utiliza para llevar su registro. Veamos lo que dice a continuación. Aunque en cuanto a su estructura, todos los catálogos de cuentas se parecen, estos nunca son iguales. Ciertamente que la mayoría de ellos contienen las cuentas más comunes que se utilizan en toda contabilidad, pero es importante aclarar que cada manual de cuentas o catálogo de cuentas está conformado de acuerdo a la actividad económica a la cual se dedica cada empresa. Hay cuentas, más bien las cuentas son universales. Toda empresa puede optar por utilizar cierta cuenta, pero las cuentas que una empresa utiliza no son iguales cada una de ellas, ya que las cuentas que la empresa va a utilizar dependerá de la naturaleza a lo que la empresa se dedique. Por ejemplo, si la empresa es industrial, va a tener que utilizar una cuenta que se llama costo, carga fabril, eh, la materia prima, por ejemplo, mano de obra pagada. Entonces, eso es para una empresa industrial, pero si la empresa es comercial, no necesita comprar materia prima, entonces solamente se va a dedicar a compra y venta, si la empresa es comercial. Entonces, los catálogos de cuentas de cada empresa son diferentes en cuanto a la naturaleza de lo que la empresa se dedica, pero las cuentas son universales. El nombre también puede variar. Por ejemplo, usted me va a investigar un catálogo de cuentas y se va a dar cuenta que ahí hay cuentas que son comunes, pero hay cuentas que son particulares para cada empresa de acuerdo a lo que la empresa se dedica. Entonces, por ejemplo, si yo agarro un libro de contabilidad, le pueden dar otro nombre a la cuenta de ventas, pero va a seguir siendo la misma cuenta. Entonces, el nombre también puede variar, pero
la naturaleza de cada cuenta es universal. Veamos a continuación la clasificación de las cuentas. Dado que las cuentas sirven como elemento, aquí lo que me interesa es determinar que las cuentas se clasifican. Veamos la clasificación. Número 1, en función del estado financiero o documento en el cual se refleja la información. Y también las cuentas se clasifican en función de la naturaleza de su saldo. Aquí tenemos un esquema de llaves para poder entender esta clasificación. Clasificación de cuentas. En función del estado financiero que la empresa que presenta la información, las cuentas pueden ser cuentas de balance y cuentas de resultado. Las cuentas de balance son cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de capital. Es decir, que las cuentas de balance se clasifican en tres: en cuentas del activo, en cuentas de pasivo y cuentas de capital. Y las cuentas de resultados se clasifican en cuentas de egresos o gastos y cuentas de ingresos o productos. En función de la naturaleza de su saldo, las cuentas pueden ser cuentas de saldo deudor y cuentas de saldo acreedor. Las cuentas de saldo deudor se clasifican en cuentas de activo, cuentas de egresos o gastos, y las cuentas de saldo acreedor se clasifican en cuentas de pasivo, cuentas de capital y cuentas de ingresos o productos. Esta es la clasificación de las cuentas. Es decir, usted se va a memorizar a qué clasificación pertenece cada cuenta. Si las cuentas son de balance, pueden ser de activo, pasivo o capital. Si las cuentas son de resultado, esas cuentas pueden ser cuentas de egresos o cuentas de ingresos. Si las cuentas de saldo deudor, esas cuentas pueden ser de activo o cuentas de egreso. Si las cuentas son de saldo acreedor, esas cuentas pueden ser de pasivo, cuentas de capital y cuentas de ingreso. Ya vamos a comprender cuáles son las cuentas de saldo deudor, cuáles son las cuentas de saldo acreedor. Pero lo importante aquí es entender que las cuentas se clasifican en 4 rubros más importantes. ¿Cuáles son esos 4 rubros? Las cuentas de balance, las cuentas de resultado, las cuentas de saldo deudor y las cuentas de saldo acreedor. Esta clasificación vamos a aprenderla de memoria. Veamos ahorita cada una de ellas. Veamos para empezar, en función del estado financiero que presenta la información, ya vimos que las cuentas pueden ser de balance y cuentas de resultado. Veamos en este momento cuáles son las cuentas de balance. Las cuentas de balance son las cuentas que se utilizan para formar el balance general de una entidad mercantil y se divide en. Veamos, ¿para qué se utilizan las cuentas de balance? Para formar el balance general. Ya la próxima clase vamos a empezar a ver un cierre contable, registros contables, y vamos a elaborar un balance general. El balance general es aquel balance que se elabora al inicio de cada año para determinar con lo que la empresa cuenta al inicio. Veamos, las cuentas de balance se clasifican en 3, ya vimos anteriormente. En la primera clasificación de las cuentas de balance son las cuentas de activo. ¿Cuáles son las cuentas de activo? En este rubro se agrupan todas aquellas cuentas que representan los bienes y derechos que posee un negocio, independientemente de que aún no se haya cancelado en su totalidad. Dicho de otra manera, estas cuentas representan la suma del valor de los bienes y derechos que son propiedad del negocio. Todas aquellas cuentas que representan los bienes y propiedades de la empresa, o sea, con lo que la empresa cuenta, de lo que la empresa es dueña, a eso se le llaman cuentas de activo. Veamos cuáles son las cuentas de pasivo. En este rubro se agrupan todas las cuentas que representan las deudas y obligaciones de una entidad mercantil que deberá cancelar en un periodo determinado. Lo que representa una deuda a largo o corto plazo para la empresa
Esas cuentas se llaman cuentas de pasivo, como por ejemplo, cuentas por pagar, IVA por pagar, impuesto por pagar, todo lo que representa una deuda para la empresa, a eso se le llama cuentas de pasivo. En otras palabras, lo que, con lo que la empresa cuenta, de lo que la empresa es dueña, a eso se le llama cuentas de activo. Lo que la empresa tiene, pero que aún lo debe o lo va a pagar, eso se llaman cuentas de pasivo. También está la tercera clasificación de las cuentas de balance, que son las cuentas de capital. En este grupo de cuentas representan la participación real del dueño o dueños en la formación del activo, o sea, la proporción en que ellos o ellas han participado en la formación de los activos. Si la empresa es una sociedad, o sea, hay diferentes dueños, las cuentas de capital representan la aportación de cada uno de los socios, lo que invirtieron cada uno de ellos. Pero si la empresa es un solo dueño, solamente va a haber una cuenta que se va a llamar capital. En otras palabras, las cuentas de capital representan la participación real del dueño, es decir, la cantidad de dinero que puso, o si el dueño, los dueños pusieron un terreno, un edificio, un carro. Eso es cuentas de capital, la aportación real del dueño o los dueños. Ahí están las cuentas de balance. Veamos ahora las cuentas de resultado. En este grupo se clasifican todas aquellas cuentas que se utilizan en la formación del estado de resultado. Vamos a ver un estado de cuentas que se llama estado de resultado de pérdidas y ganancias, llamado comúnmente como estado de resultado de pérdida y ganancias o estado de ganancias y pérdidas, y se clasifican así. ¿Cuál es el estado de resultado de pérdidas y ganancias? Es el que se hace al final del año y ese estado financiero determina si la empresa ha ganado o ha perdido. Veamos, las cuentas con las que se forman el estado de resultado se clasifican en dos. La primera es las cuentas de resultado deudoras. Bajo este nombre o rubro se clasifican todas aquellas cuentas que representan costos y gastos en los cuales incurre una empresa. El comprar, el pagar, el invertir, esas cuentas van inmersas en las cuentas de resultado deudoras. Lo que representa un gasto, una inversión para la empresa, eso es cuentas de resultado deudoras. Desde el punto de vista de la contabilidad se considera como gastos necesarios que funcione efectivamente la administración y la dirección del negocio. A estas cuentas se le llaman también cuentas de egresos o egresos de operación. Todo aquello que representa un pago, un gasto, pero que sea necesario para el funcionamiento de la empresa, ese rubro se llama cuentas de resultados deudoras. Lo que es un gasto, una inversión, un pago, cuentas de resultados deudoras. Veamos las cuentas de resultado acreedoras. Son las cuentas que representan los ingresos provenientes de las operaciones normales de un negocio. Por ejemplo, para un negocio de compra y venta de mercadería, su ingreso estará conformado por las ventas efectuadas en concepto de mercancías. Cuando yo vendo, me pagan esos ingresos. Se les llama también cuentas de ingreso o ingresos de operación. ¿Cuáles son las cuentas de resultado acreedoras? Aquellas que representan un ingreso. Cuando a mí me pagan, cuando a mí me entra dinero, esas cuentas son cuentas de resultado acreedoras. Veamos la diferencia entre deudoras y acreedoras. Las cuentas de resultado deudoras representan un gasto, un pago, una inversión para la empresa. Y las cuentas de resultado acreedoras representan un ingreso. Cuando a mí me pagan, cuando a mí me ingresa dinero, esas cuentas se llaman cuentas de resultado acreedor. Ahora veamos la otra clasificación que era en función de su naturaleza de su saldo. En cuanto a la naturaleza de su saldo, las cuentas pueden ser de saldo deudor. ¿Qué es saldo deudor? Saldo deudor significa que la suma de todos los cargos, o sea, la suma de la columna del debe, o sea, se recuerda la cuenta T, el lado izquierdo se llama debe. Normalmente siempre será mayor que la suma de los abonos, o sea, la columna del haber. En el tal caso, todas las cuentas de activo y las de egresos o gastos tendrán saldo deudor. Esto es bien importante conocerlo. Todas las cuentas
activo. Y las de egresos o gastos siempre van a tener saldo deudor. ¿Cuándo el saldo va a ser deudor? Cuando yo tenga las anotaciones en la cuenta T y al sumar el lado izquierdo, que es el debe, me va a ser mayor que el lado derecho, que es el haber. Es decir, la suma, ¿alguien me está levantando la mano? Si gusta puede escribirlo en el chat. La suma del debe, si es mayor que la suma del haber, ese es saldo deudor. Veamos cuándo las cuentas son de saldo acreedor. El saldo acreedor significa que la suma de todos los abonos normalmente será mayor que la suma de los cargos. En tal caso, todas las cuentas del pasivo, capital y de ingreso tendrán saldo acreedor. Lo contrario, si yo tengo la cuenta T y sumo el lado derecho, es decir, el lado del haber, y ese saldo, ese total, es mayor que el lado izquierdo, que es el debe, a esas cuentas se le llaman saldo acreedor. ¿Cuándo es saldo acreedor? Cuando la sumatoria del haber es mayor que la sumatoria del debe. Las cuentas del pasivo y de capital y de ingresos siempre van a ser de saldo acreedor. Las cuentas del activo e ingresos siempre van a ser saldo deudor y las cuentas del pasivo, capital e ingresos siempre van a ser de saldo acreedor. Ya la vamos a comprender ahorita que veamos un esquema. Movimientos y saldos. El concepto de cuenta involucra otros conceptos que están íntimamente ligados a ellas, tales como, veamos qué es un movimiento y qué es saldo. Movimientos son las alteraciones que sufren las cuentas con motivo de las transacciones que se efectúan diariamente. Si yo compro, si yo vendo, a eso se le llama movimiento. Y ese movimiento representa una anotación en una cuenta. Cada vez que yo vendo, debo de anotar en la cuenta ventas. Cada vez que yo compro, debo de anotar en las cuentas compras. Cada vez que yo pago una deuda, debo de anotar en la cuenta cuentas por pagar. A esas alteraciones, a esas anotaciones se le llama movimientos. Cuando hay un movimiento, cuando yo escribo en la cuenta, cuando yo utilizo esa cuenta, se llama movimientos. Veamos qué es el saldo. El saldo es la diferencia entre la suma de los movimientos del debe y el haber. Cuando yo cierro el mes, yo debo de sumar el debe en la cuenta T y debo de sumar el haber. Y esos totales yo los voy a restar. Al total mayor le voy a restar el total menor. Entonces, cuando yo saco esa diferencia, a eso se le llama saldo. Ya lo vamos a ver con la cuenta T. En contabilidad se distinguen dos clases de movimientos. Hay un movimiento deudor y movimiento acreedor. Ya dijimos que los movimientos son las transacciones o anotaciones que se hacen en la cuenta. Veamos el movimiento deudor. El movimiento deudor son todos los cargos que se anotan en la cuenta. Es decir, cuando digo cargos, son las anotaciones que se hacen en el debe, en el lado izquierdo de la cuenta. Si yo escribo en el lado izquierdo, a eso se le llama cargos y eso es un movimiento deudor. Movimiento acreedor son todos los abonos que se anotan en la cuenta. Si yo anoto, cuando digo abonos, es una anotación que se hace en el lado derecho, que es el haber. Si yo anoto en el haber, si yo abono esa cuenta, ese es un movimiento acreedor. Si yo escribo en el debe, en el lado izquierdo, es un movimiento deudor. Si yo escribo en el lado derecho, que es el haber, es un movimiento acreedor. Ahora sí, veamos ejemplos con anotaciones en cuentas T. Me quedan 10 minutos. Movimiento deudor son los cargos que se hacen en anotaciones. Movimiento acreedor son los abonos. Ya dijimos que si yo escribo en el debe, movimiento deudor, estoy cargando la cuenta. Si yo escribo en el haber, veamos acá, ejemplo de movimiento deudor. Si las anotaciones que yo hago son cargos, es decir, anoto en el debe, eso es movimiento deudor. Si yo escribo en la cuenta en el lado derecho, es decir, en el haber, a eso se le llaman abonos. Todo lo que yo escribo en el lado derecho se llaman abonos. El lado derecho se llama haber. Ese es un movimiento acreedor. Repito,
tengo la cuenta, el lado izquierdo se llama debe, el lado derecho se llama haber. Cuando yo escribo en el debe, esos son cargos y esos son movimientos deudores. Cuando yo escribo en el lado derecho, que es el haber, esos son abonos y esos son movimientos acreedores. El saldo, como se dijo anteriormente, es la diferencia que hay entre los totales de el saldo deudor y el saldo acreedor. El saldo deudor es el siguiente. Veamos qué es el saldo. Aquí tengo anotaciones en el debe y anotaciones en el haber. Si yo saco el total del debe, si sumo 6.000, 3.250, 1.175, 275, al sumar el debe, me da un total de 10.700. Al sumar, y si yo sumo, aquí tiene que decir haber, disculpa acá que tiene que decir haber. Si yo sumo el haber, 3.000, 5.000, 200 y 500, eso me da un total de 8.700. El total del debe se llama saldo deudor y el total del haber, aquí tiene que decir haber, el total del haber se llama saldo acreedor. Si usted observa en este caso, el debe, el saldo del debe es mayor que el saldo del haber. Entonces, cuando yo hago la diferencia, o sea, la resta, a la cantidad mayor le resto la cantidad menor y a esa diferencia se le llama saldo. Si el saldo me queda en el debe, es un saldo deudor. Si el saldo me queda en el haber, es un saldo acreedor. ¿Cómo saco el saldo? Sumo el debe, sumo en el haber y lo resto. Y donde me quede el total, a eso se le llama saldo. Si el total queda en el debe, se llama saldo deudor. Si el total queda en el haber, se llama saldo acreedor. Veamos el saldo acreedor. Aquí está. Saldo acreedor. Si usted observa, acá se han hecho anotaciones también en el debe y aquí tiene que decir haber. Ay, disculpe que la cuenta está mala. Lado izquierdo, debe. Lado derecho, haber. Veamos la sumatoria del debe. 3.000 más 8.000 más 50 más 200. Al sumar el debe me da 11.250. Ese es un saldo deudor. El saldo del debe. Veamos el saldo del haber. 6.000 más 3.000 más 2.000 más 4.000 me da 15.000. Observe, ¿a dónde está la cantidad mayor? ¿En el debe o en el haber? Está en el haber porque me da 15.000. Entonces, al dato mayor, al saldo mayor, le voy a restar el saldo menor. Entonces, como el dato mayor está en el haber, lógico, la diferencia, el total me va a quedar en el haber. Si la diferencia, si al restarle al haber le resto el debe, si el total me queda en el lado derecho, es decir, en el haber, este es un saldo acreedor. Veamos qué es cerrar una cuenta o saldar una cuenta. Se dice que una cuenta está saldada o cerrada cuando la suma de los cargos y la suma de los abonos son iguales. Es decir, que al establecer la diferencia de ambas, dicha cuenta queda con saldo cero. Veamos cuando una cuenta está saldada o cuando está cerrada. Si yo le digo, sáldeme la cuenta, ¿a qué me refiero? Veamos. Decíamos que el lado derecho, izquierdo, se llama debe, el lado derecho se llama haber. Aquí tiene que decir haber, repito. Al sumar el debe y al sumar el haber, si a ambos lados me da lo mismo, por ejemplo, si yo le resto a 1976.25, le resto 1976.25, o sea, lo mismo, me va a dar 0. Entonces, cuando la diferencia de los dos lados, o sea, del debe y el haber, me da 0, voy a decir que la cuenta está saldada o cerrada. ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando el total del debe sea el mismo que el total del haber. En ese caso, me va a dar 0. Si yo al debe le resto el haber, me da 0. Si al haber le resto el debe, también me da 0. Eso es saldar o cerrar una cuenta, cuando la cuenta queda a 0. ¿Y cuándo va a quedar a 0? Cuando el total del debe sea el mismo total que el haber. Eso es saldar o cerrar una cuenta. Yo aquí les he colocado una pequeña guía de trabajo
para que usted pueda estudiar antes de hacer el examen. El examen de esta clase, si usted observa, está bastante corta la clase, bastante fácil de comprender. En la introducción a los registros contables y a conocer los movimientos y la cuenta, solamente hay 10 preguntas en ese laboratorio que usted va a hacer, pero antes de hacer ese laboratorio le he colocado aquí una guía de trabajo para que usted pueda estudiar. Escriba la pregunta, contéstela, le estudia y cuando ya se sienta preparado, se mete al aula virtual y realiza el examen. Solamente hay 10 preguntas y va a tener 45 minutos para hacerlo. Entonces no va a poder estar como buscando la presentación o el video para ver qué respuesta da. Entonces yo le invito que en su cuaderno, escúcheme bien, en su cuaderno usted va a desarrollar esta guía de trabajo. En su momento, yo le voy a pedir que me mande la evidencia de esta guía. Ahora no, porque estamos trabajando clase y evaluación. Entonces, usted en su cuaderno me va a desarrollar esta guía de trabajo. Yo la próxima clase posiblemente, o cualquier día que se me haga factible, yo le voy a decir que me envíe esta guía de trabajo, porque también va a ser nota. Entonces yo le voy a solicitar que hoy lo que resta de la mañana, usted haga este cuestionario en su cuaderno. Cuando ya lo tenga contestado, se mete al link del laboratorio y lo contesta. Voy a cerrar la presentación. Entonces, nos quedamos hasta acá. Cualquier consulta estoy a la orden, puede escribirme al WhatsApp. Pasen feliz día.